Buenas tardes a todas y todos que nos están ahí acompañando, sea aquí por el Zoom o también por la página web del foro y de la Red Sin Frontera. Esta webinar vamos a conversar un poco sobre el rol del Parlamento Andino en las políticas migratorias. El encuentro tiene como objetivo debatir junto a miembros de la sociedad civil y del poder público el rol del Parlamento Andino en las políticas migratorias implementadas por los países miembros. El Parlamento Andino es una institución histórica. Poco antes de empezar esta conversa, averiguamos que ya cumple 32 años, ¿no? Entonces es una de las instituciones regionales más antiguas y que tiene una importancia grande, sobre todo para la integración regional. Y en ese sentido, hoy tenemos aquí esta conversa con Aida García Naranjo. Aida García, que es educadora, politóloga, investigadora social y política, directora de la Red Sin Fronteras y que es candidata al Parlamento Andino por Perú. Eh, Soledad Requena, que es migrante peruana en Brasil, feminista, mestre en políticas públicas y género, asesora del Centro de la Mujer Inmigrante Refugiada, el CEMIR, y Adolfo Mendonça Leigue, político, docente y sociólogo boliviano, presidente del Parlamento Andino por Bolivia. Y entonces, para empezar ya este debate, invitamos a Adolfo para que pueda empezar y después completamos la ronda con la presencia de Mocha y Soledad. Muchas gracias y que sean muy bienvenidos. Les deseo un excelente debate. Gracias a ti, un saludo a todas y todos. Lo primero que debo decir es que independientemente del ejercicio del cargo de presidente del Parlamento andino, estoy aquí precisamente preocupado por la problemática de la integración, que es, ante todo, uno de los bienes comunes que debemos rescatar en cualquier escenario, en cualquier organismo de conexión entre varios países en Sudamérica. Si nosotros unimos la problemática de la integración con la defensa de la democracia y a esto le sumamos las perspectivas alternativas del desarrollo y el ejercicio de ciudadanía, tenemos como una mesa sobre cuatro pilares, digamos, el asunto de los derechos, el asunto de la economía, el asunto de la integración y el asunto de la democracia, como pilares sólidos sobre los cuales se edifica una visión integracionista de la propia integración. El reto en este momento del Parlamento andino es generar esta sinergia entre estos cuatro elementos que nos permita favorecer una relación mucho más horizontal y bondadosa con otros organismos parlamentarios, como el caso del Parlasur, en el Mercosur, como el caso del Parlamento amazónico, del Parlamento indígena, del Parlamento latinoamericano y del Parlamento centroamericano, entre las otras opciones también de la integración. Estas son fundamentales para pensar nuestros países en el marco de los problemas comunes y que requieren soluciones comunes. La intención de esta gestión del Parlamento andino es entonces, por un lado, generar incentivos para un relacionamiento entre distintos espacios de integración en América Latina y dentro del mundo andino, fortalecer los mecanismos del sistema andino de integración. Como ustedes muy bien saben, en el caso de economía y finanzas está el Banco de la CAF, está un importante centro dedicado a la salud en nuestros países. También está la Fundación Rodríguez, hay la presencia de la Universidad Andina Simón Bolívar, está el Consejo de Cancilleres, está la Secretaría General de la CAN, en fin, son un conjunto de mecanismos de
del sistema andino de integración que también deben en esta nueva época regenerarse de una manera tal que también se refleje en ellos la integración latinoamericana. Y hacia adelante, estimo que junio, julio de este año, estamos lanzando la necesidad de una reunión conjunta entre estos distintos parlamentos de integración para encarar lo que conceptualmente hemos denominado integración de la integración. Es decir, para pensar que la integración tiene bases sólidas en cada uno de los países, que tiene también bases perversas en en el escenario contrario a la integración por las relaciones de poder internacional y la geopolítica en el continente americano, y pensar sobre todo que hay identidades como la identidad andina, como la identidad amazónica, la identidad del sur, que se pueden combinar favorablemente para encontrar este concepto que en quechua se expresa como el nojanche, es decir, como el nosotros ampliado, y que en el caso guaraní, ustedes que tienen parte de la relación con Paraguay, tiene que ver mucho con el concepto lingüístico del ñandé, del ñanderecó, la convocatoria al nosotros ampliado, respetando la legitimidad del derecho a la diferencia. Notarán, aquí hay una perspectiva no dicha, que es una perspectiva de género, una perspectiva de despatriarcalización, en el sentido de los postulados que ahora se están discutiendo a nivel mundial sobre la democracia paritaria, un asunto que no es solamente de cuotas, un asunto que marca incluso el propio concepto de ciudadanía. Identificar lo común, diría Chantal Mouffe, para aceptar la legitimidad del derecho a la diferencia, pero donde la diferencia tampoco niega lo común que nos une. Como un nuevo concepto, entonces, de ciudadanía, que ya no es simplemente una condición jurídica, pasa a ser una construcción identitaria, política, en la que pensamos una nueva sociedad en el marco de la gran patria latinoamericana, le hace integración, en el marco de alternativas al desarrollo, le hace contrario al desarrollo capitalista, con base en la aceptación de una economía plural, que puede ser privada, pero también es pública, es social, cooperativa y es comunitaria. Estos cuatro elementos que mencioné en un principio, perspectivas y discusión sobre alternativas al desarrollo, la cuestión de la integración, la problemática de los derechos humanos y acompañando todo esto, la gran necesidad que tenemos de proteger nuestras economías, nuestras culturas, nuestros derechos ciudadanos, de manera que las fronteras no sean una limitación. En el marco de todo esto, es que muy bien puede entrar una política mirada, más bien, de política migratoria distinta. Vayamos ahí por partes. Yo quiero partir de la concepción de ciudadanía que está implicando esta transformación de la política regional de la migración. Primero, algo que ya es un sentido común, no ver a ningún compatriota del mundo andino, y hablo de compatriota en el sentido de la patria grande, no ver a ningún compatriota como un sujeto ilegal solamente porque tiene una condición migratoria donde falta un papel, un trámite burocrático. Si la ciudadanía es algo más que una condición jurídica, por tanto no puede haber ningún ciudadano o ciudadana en nuestros países en condición ilegal. Esto sería un contrasentido.
A eso estamos apuntando en este debate, en esta discusión. Faltan algunos caminos por recorrer, pero ya hay algunos senderos sobre los cuales ha andado el Parlamento andino. Por ejemplo, el caso de no necesitar para ir de un país a otro país andino de un pasaporte, sino de simplemente una cédula de identidad que nos permita una mayor vinculación. Pero esta es nada más la cara formal de algo que se debe trabajar y que está por detrás, está tras bambalinas de las políticas de migración de nuestros países. Para esto, desde la perspectiva de la integración, también debe variar el carácter de los estados que forman parte de estas comunidades, la comunidad andina, pero también la comunidad latinoamericana en general, como Abya Yala, como la Patria Grande. ¿Y por qué menciono esto? Porque si hay algo en estos nuevos tiempos que está entrando en debate en una especie de movimiento general de la época, es el carácter de nuestros estados. Los estados-nación entraron en América Latina y en general en el mundo entero en crisis hacia fines del siglo pasado, del siglo XX, y la discusión respecto de las nuevas características plurales, heterogéneas de la conformación de las naciones está ahora presente. Necesitamos pensar entonces estos temas en clave de nación heterogénea, en clave de nación plural, en otros términos, en clave de plurinacionalidad. Y para esto necesitamos construir estados que tengan un carácter específico, estados plurinacionales. Si es que no enmarcamos toda la nueva discusión de la integración, la problemática migratoria, insisto, en el tema de derechos, en las alternativas del desarrollo, en la visión de ciudadanía, dentro de este contexto de lo nacional plural, probablemente nuestra intención de integrar a la integración sea un hecho mucho más formal que efectivo en los siguientes años y que no repercuta en la transformación de nuestros estados en un momento de transición de la vieja estatalidad republicana hacia la nueva estatalidad por construir en una América plurinacional. Yo lanzo estos elementos de manera inicial como un contexto en el cual se debe debatir la nueva política estatal plurinacional de las Américas con base en estos 4 elementos hacia adelante, independientemente que ya las particularidades del Parlamento andino sigan funcionando de acuerdo a su sistema de integración, de acuerdo a su especificidad en educación, en salud, en reuniones de cancilleres, en fin, en todos los mecanismos de integración. Yo me quedo inicialmente aquí para escuchar atentamente las propuestas de Aida, que obviamente van a nutrir esta expectativa que estamos empezando a construir en el Parlamento andino a partir de la presidencia de Bolivia. Ok, muchas gracias, Adolfo. Es una brillante, excelente introducción. Y qué desafío es pensar esta gobernabilidad plurinacional en nuestro continente con todos los desafíos que tenemos, ¿no? Así que muchas gracias por esa introducción. Queda mucho para que podamos debatir sobre cada uno de estos 4 puntos esenciales que traes a la reflexión. Y claro, entonces ya paso la palabra a la compañera Aida García Naranjo para que pueda hacer sus propuestas y complementar este debate. Claro que sí, encantada. En primer lugar, agradecer que tengamos este espacio. Yo quiero decir que para nosotros, como la Red Sin Fronteras, en realidad es no solamente un gusto personal, sino un honor compartir con Adolfo. Adolfo es una persona de una enorme trayectoria y con un importantísimo rol en lo que es su presidencia en esos momentos del Parlamento andino y desde Espacios Sin Fronteras, desde la Red Sin Fronteras, que representamos los que estamos aquí presentes,
indudablemente buscamos una interlocución. Si bien es cierto, hubiese sido ideal, digamos, que el conjunto de la temática sea la integración en su conjunto, que es un reto para nosotros indudablemente fundamental, o la democracia paritaria, que para mí es de interés fundamental, en tanto he sido ministra de la Mujer, y un conjunto de otros aspectos de la integración. Lamentablemente el tiempo y un poco la definición que teníamos, queríamos nosotros apretar esta discusión más en el tema básicamente de las políticas migratorias, ¿no? Compartimos, por ejemplo, el tema de la integración y en sus múltiples dimensiones, el tema de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad, de la transversalidad de enfoques, para nosotros resulta fundamental. Mucho más de que en el caso de los que estamos acá representados hoy día, somos parte del Foro Mundial de las Migraciones, somos miembros del Comité Ejecutivo Mundial de las Migraciones y por lo tanto nuestra dinámica y nuestra mirada es una mirada integral. Indudablemente estamos en contra de la concepción del humano ilegal. Consideramos indudablemente que no hay humanos ilegales. Podemos hablar de la necesidad de la regularización de papeles y estamos, digamos, en una campaña principal en ese sentido, ¿no? Pero compartimos muchas de las tesis. Saludamos que entre junio y julio se vaya a producir un evento de la integración. Nos parece absolutamente fundamental porque la derecha y el modelo neoliberal ha venido impulsando particularmente en nuestro país poner por delante la integración estrictamente económica. Y de ahí que se priorizó pues la Alianza del Pacífico y se ha retirado de UNASUR, se ha retirado de organismos de integración de carácter regional que para nosotros éramos fundamentales. Nosotros veníamos trabajando con el presidente Samper, una integración de todo el sur, porque nosotros defendemos el tema de la ciudadanía no solamente andina, también sudamericana, y Paulo y yo y Flor, que está acá también con nosotros, somos parte de lo que es la OCU, la Organización por la Ciudadanía Universal. Es decir, estamos yendo más allá de lo regional, de lo sudamericano, sino, digamos, de una nueva solidaridad global que no diferencia, digamos, los derechos ciudadanos y los derechos humanos a partir de los diferentes pasaportes. Y nos queda claro, como bien dice Adolfo, que si bien es cierto, en el caso peruano tenemos un pasaporte andino y tenemos incluso libertad para movernos en los 27 países europeos ahora, en tanto se levantó la visa Schengen, que antes para nosotros era un impasse y un impedimento, que no tenían ni Bolivia ni Ecuador. Hoy día, indudablemente, eso es insuficiente para la dinámica migratoria, ¿no? Entonces, hemos venido nosotros también, Paulo y yo, de la experiencia de que en el caso del Mercosur, solamente quisiera recordar que como embajadora fui la representante ante el Mercosur y llegué a presidir la LADI. Tuvimos en el Mercosur un Mercosur social, es decir, una parte social de estas instancias de integración gubernamental, que son experiencias que debieran recogerse y que, digamos, la presencia de Lenín Moreno, la presencia de Duque, la presencia de Piñera, la presencia de Bolsonaro y la presencia de PPK en el Perú fueron debilitando, poniendo por delante, digamos, instancias alternativas, en el caso chileno ProSur, que en realidad yo considero ProNorte, y por supuesto el retiro de UNASUR y lanzar iniciativas como el Grupo de Lima, que efectivamente es un organismo que no nos representa y que no es, desde nuestro punto de vista, un organismo de integración, ¿no? De ahí, por supuesto, que compartimos el tema de la integración como un enfoque que es compartido con la visión que hoy día Adolfo nos propone, ¿no? Sin embargo, ¿qué quisiéramos más específicamente de esa reunión? Nos queda claro que el Parlamento andino tiene una gestión parlamentaria, normativa, de representación popular en un conjunto de temas. Y ese conjunto de temas implica también la movilidad y las migraciones. Hemos estado viviendo en el último semestre una situación muy crítica en las fronteras de Chile, de Bolivia y de Ecuador, que justamente competen al ámbito de mandato del Parlamento andino. Por ejemplo, la criminalización que se ha producido con los haitianos en la frontera peruana y en la selva peruana, ¿no? Que nos conmueve y que, por supuesto, estos haitianos pasaron y atravesaron por todo el Perú para ir hacia Bolivia y para ir particularmente hacia Brasil, teniendo como destino Acre. Y sin embargo, hemos visto el nivel de violencia, de criminalización
que está implicando el conjunto de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, ese es el hecho inmediato que tenemos como la política en las fronteras. Pero el hecho general en las fronteras andinas tiene que ver con una migración causada por violencia estructural, por intolerancia, por pobreza, por abuso de poder, por falta de justicia, por criminalización de las fronteras. Y entonces esta profunda herida está en la región andina. Y efectivamente todo ello en busca de una vida digna, ¿no? Se ha dicho ya desde el Vaticano que estamos ante la globalización de la indiferencia como drama, y yo en artículos preparados para Red Sin Fronteras he hablado, digamos, del Mediterráneo como tumba de migrantes. Entonces, indudablemente es un tema que toca al mundo, pero que nosotros lo queremos centrar en el respeto a la libertad de tránsito, a la dignidad de los derechos humanos y a lo que compete a nuestra región, y apelábamos a Adolfo Mendoza, en tanto presidente, digamos, del Parlamento andino, por soluciones sostenibles, por soluciones solidarias, por soluciones regionales. Quizás para informarte de dónde salen nuestras propuestas. Nuestras propuestas salen de procesos participativos con los migrantes, tanto de la región como con los migrantes mundiales. Se ha producido en este semestre, y con nuestra participación muy importante como Red Sin Frontera, 2 eventos fundamentales que nos arriban a reivindicaciones y a propuestas que por supuesto son amplísimas y en cantidad de dimensiones, pero que queremos concretar en estos momentos. Se produjo el Foro Social de las Américas, de las migraciones, y quien tuvo la coordinación fue ni más ni menos que Patricia Gainza, miembro también de nuestro grupo humano. Esto se produjo en el mes de noviembre y se produjo como sede en el Uruguay, a pesar de que el evento tuvo que limitarse a ser virtual, que inicialmente no estuvo previsto así. Y se acaba de culminar el evento del Foro Social Europeo de las Migraciones, que también arriba a un conjunto de conclusiones. Es de ahí, de esos 2 foros, del foro americano y del Foro Europeo, que levantamos nuestras propuestas para presentar al Parlamento andino. ¿Qué es lo primero que quisiéramos nosotros plantear? La necesidad de instalar un espacio de diálogo, así como venimos de la experiencia del Mercosur Social, buscar instalar y formalizar un espacio de diálogo con la sociedad civil y dentro de ellos, por supuesto, con las organizaciones que nosotros representamos. Espacios Sin Fronteras, Red Sin Fronteras, el Foro Social Mundial de las Migraciones, que tiene, digamos, sus capítulos americanos, sus capítulos europeos y, por supuesto, sus capítulos africanos, sus capítulos asiáticos, ¿no? Sus capítulos en el conjunto de los continentes, y caminamos, digamos, al siguiente Foro Social Mundial. Entonces, lo primero que queremos plantearle al Parlamento andino y hacia ti como su presidente es la instalación de un espacio social, de un espacio de diálogo articulado, reivindicando la migración como un derecho, pero sobre todo a migrar con derechos como un interés fundamental. Y por supuesto, profundizar ese diálogo andino en una materia que también le es competente al Parlamento andino y por lo tanto a la función del conjunto de los parlamentarios andinos. Es de público conocimiento que yo he ganado las elecciones internas en el Perú para aspirar a un cargo en el Parlamento andino, y hoy día como candidata en representación de Juntos por el Perú, que lleva a la cabeza Verónica Mendoza, estamos disputando un empate técnico entre 4 candidatos para disputar la presidencia de la República. En mi caso, para disputar una representación al Parlamento andino por Juntos por el Perú con el número 2, y disputamos con 18 fórmulas hacia el Parlamento andino, cada uno de 16 representaciones. Indudablemente es el reto más grande que haya podido tener y que es el reto más difícil en un Parlamento andino que desde Perú hoy día está hegemonizado por las fuerzas de la dictadura. Es decir, quien tiene la mayoría en el Parlamento andino hoy día en representación de Perú es Fuerza Popular, representado por el fujimorismo, que aspira a repetir el plato en el Parlamento andino, y por eso para nosotros la disputa es tan importante, porque creemos que hay un momento progresista en el Parlamento andino, y en esta ola progresista, en esta segunda ola, nosotros como peruanos queremos disputar ese espacio. ¿Qué quisiéramos de manera, aparte de instalar un espacio de diálogo?
plantear de manera concreta algunos aspectos siguientes, que son los siguientes, las conclusiones a las que han llegado nuestros foros, tanto americano como el foro global en Europa. En el caso americano, tiene 57 propuestas que de ninguna manera te las vamos a plantear. Y en el caso europeo, tiene 4 capítulos de ejes. Por supuesto que te podemos alcanzar los documentos de las conclusiones en tanto presidente del Parlamento Andino. Pero en lo concreto de este evento público, quisiéramos alcanzar algunas propuestas muy concretas. Uno, la necesidad de una política andina de proteger los derechos de las personas migrantes. Dos, promover, digamos, la regularización migratoria. Como Red Sin Fronteras estamos en esa campaña ya 2 años, justamente eliminando el concepto de migrantes no humanos y por lo tanto migrantes ilegales, sino efectivamente buscando una solución de la regularización. 3, efectivamente promover respuestas regionales a esa problemática, no solamente locales. Queremos como 4.º punto que en el Parlamento Andino podamos nosotros arribar también a luchar en un Parlamento Andino que tenga carácter vinculante, y de no tenerlo con carácter vinculante en esos momentos, tener una articulación con las 5 cancillerías. Yo sé que hay un espacio en el sistema andino de cancilleres, con el Congreso de la República, con la Comisión de Relaciones Exteriores, y una cosa particular, una reforma consular que nos permite una articulación también con los 5 consulados que existen en nuestros 5 países de la región andina, que efectivamente requieren, digamos, de una reforma consular desde el punto de vista de los migrantes. Fomentar la inclusión de la comunidad migrante ahora en programas, digamos, humanitarios, de inclusión económica, de inclusión en los mercados de trabajo, y yo como parte de mi campaña vengo trabajando ya lo que es la vacuna comunitaria andina como una necesidad. ¿Por qué esta necesidad tan concreta? En el caso peruano, que tenemos una población adulta de 25 millones y medio, tanto los gobiernos de Vizcarra como el gobierno de Sagasti han logrado comprar 1 millón de vacunas. Sin embargo, Chile ha comprado 70 millones de vacunas. El haber hecho una adquisición regional comunitaria hubiera enfrentado de mejor manera una situación tan crítica. Nosotros tenemos hoy día en el Perú 125.000 muertos. Tenemos 14.000 personas que no han podido regresar a nuestros países. Tenemos en estos momentos 8.000 contagiados y tenemos centenares de fallecidos en la región andina. Entonces, para mí, una prioridad del tema migratorio, más allá del tema de la regularización legal, tiene que ver con la vacuna comunitaria andina, porque el Perú no podrá saltar a poder tener 50 millones de vacunas sin apelar a una solución regional andina. En el caso de Chile tiene 15 millones de adultos, o 14, que requieren ser vacunados 2 veces, 28 millones. Sin embargo, tiene 70 millones de vacunas, siendo la vacuna un bien escaso universal. Y en esos momentos se ha producido un turismo COVID que resulta inaceptable, porque efectivamente permite que acceda a la vacuna aquel que tiene recursos económicos, y la vacuna se convierte en una mercancía en un momento en donde los peruanos tenemos efectivamente 125.000 muertos, tenemos 1 millón de vacunas, y Chile tiene en estos momentos un excedente de 40 millones. Nosotros buscamos una solución regional a ese nivel de crisis y estamos demandando la vacuna de nuestros connacionales. Se ha empezado con la vacuna de peruanos y la Cancillería ya se viene pronunciando por prohibir el turismo COVID, que efectivamente podría en desventaja a los migrantes, que es una población muchísimo más pobre, muchísimo más vulnerable, expuesta en los trabajos más precarios, trabajadores domésticos, trabajadores del hogar, limpieza pública, saneamiento en general, servicios turísticos, comercio ambulatorio, comercio gastronómico, y en el caso de las mujeres, masivamente trabajadoras domésticas que en estos momentos están prácticamente cautivas en las casas sin poder salir como producto de la pandemia, y en esos momentos incluso del cierre de las fronteras sin poder regresar. Entonces,
Ese es un tema fundamental. Un sexto punto es intercambiar buenas prácticas. Intercambiar buenas prácticas, y esto va a ser fundamental. Un séptimo punto es considerar un plan andino para hacer frente al COVID, no solamente frente al tema de salud, en tanto yo planteo la vacuna comunitaria, sino al del empleo, al tema comunitario, a la necesidad de que ACNUR tuviera, digamos, frente a esta migración, que para el caso peruano es una migración haitiana, ecuatoriana, colombiana y venezolana. El Perú nunca estuvo preparado como un país de destino, estuvo siempre preparado como un país de tránsito. Es decir, para los haitianos fuimos un país de tránsito hacia Brasil. Sin embargo, hoy día somos un país de destino, ¿no? Luego nos interesa realizar una campaña pública regional andina contra la xenofobia, contra el racismo, contra la discriminación, porque se ha exacerbado el nacionalismo efectivamente con crímenes de odio, con xenofobia, ¿no? Un elemento noveno es promover a nivel regional un sistema de salud universal. Nosotros bien señalabas que en este sistema andino teníamos el Instituto Hipólito Unanue, que era un instituto propiamente para la salud, pero que prácticamente fue pues desmantelado, desprotegido, a pesar de que el Perú presidía la Corporación Andina de Fomento, hoy día con una crisis de 100 funcionarios y con un presidente peruano, efectivamente, que viene del aprismo y que viene de haber sido ministro de Alan García, con graves problemas en el manejo de los fondos efectivamente y con una serie de irregularidades a partir de uso de poder. Y 10, queremos construir una información alternativa. ¿Pero en qué sentido? No en el sentido cuantitativo, sino en el sentido cualitativo. Es decir, nosotros necesitamos construir un discurso contrahegemónico del poder, un discurso contrahegemónico con valores plurales, multiculturales, de reconocimiento a las existencias de los diferentes pueblos y efectivamente a contrarrestar la desinformación que se da contra la migración como un acto ilegal y no como un acto de derecho a migrar y a migrar con derechos. Entonces, indudablemente en el Foro Europeo también hay un conjunto de conclusiones en 4 ejes. Muchos de estos 4 ejes abordan esas propuestas que yo te he señalado, pero esas 10 propuestas quisiéramos abordarlas como una problemática del diálogo, digamos, con la conducción del Parlamento andino y con el Parlamento andino en su conjunto, en tanto, digamos, tiene como uno de sus mandatos el tema, digamos, de la movilidad humana y de las políticas migratorias regionales también, ¿no? Me quedo ahí por razones de tiempo y indudablemente sí nos gustaría, Adolfo, queremos aprovechar esta oportunidad, en tanto presidenta de la Red Sin Fronteras y Pablo, que tiene el secretariado ejecutivo y que nos representa en el Comité Internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones, tanto en el de América como en el de Europa, poder alcanzarte esas conclusiones que indudablemente son documentos muy completos de la problemática que nosotros vemos tanto a nivel mundial como a nivel regional. Entonces me quedo ahí con esas 10 propuestas que indudablemente tienen como marco nuestro interés por la integración desde la perspectiva que tú has señalado y que, digamos, en mi intervención y en mi introducción también he consensuado, digamos, desde el mismo enfoque, indudablemente. Así que muchas gracias por esta oportunidad que nos ha brindado y para nosotros en realidad tú eras el interlocutor central en esta actividad, ¿no? Muchas gracias, Mocha, por esa excelente reflexión y por presentarnos estas propuestas. Y claro que sí, haré llegar a Adolfo las conclusiones del Foro Social Europeo de Migraciones y también del Foro Social América, ¿no? Para decirte que el Foro Social América de Migración han participado más de 200 organizaciones de sociedad civil, más de 500 personas, se lograron 60 propuestas trabajadas. Y en ese de Europa, que acabó la semana pasada, también más de 300 organizaciones de la sociedad civil, más de 1000 personas, y llegamos a un documento bastante conciso, ¿no? Con reivindicaciones y propuestas, y que son documentos más que de Europa o más que de América, son instrumentos para la acción social
y hacer puente, ¿no? Con la diáspora, porque también es muy importante, ¿no? Mocha, y perdón, antes de pasar a Soledad, un punto muy importante también es pensarmos la relación también del Parlamento andino, de esa estructura de diálogo social, por ejemplo, que propone Mocha, también con la diáspora andina que está aquí por Europa o por otros países, ¿no? Y la diáspora latinoamericana como un todo. Así que muchas gracias y ya paso entonces con Soledad para traer esas perspectivas desde la sociedad civil y de la lucha de las mujeres migrantes en São Paulo. Sí, en primer lugar es un placer enorme. Para mí es difícil, como estoy aquí en Brasil, entonces cuando hablo el español o yo hablo portuñol, entonces por ahí se me sale algún portuñol. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación de Paulo y poder compartir este momento con Adolfo y con Aida, que Aida ya es una conocida antigua. Yo particularmente conozco la trayectoria desde la época de la formación de la Izquierda Unida en el Perú. Hay toda una historia. Digamos que yo conozco personalmente la trayectoria de Aida y es un placer estar compartiendo con ella este momento. Bueno, yo quería hacer algunas reflexiones, mas estas reflexiones son recogidas un poco no solo de los y las inmigrantes que viven aquí en Brasil, sino de las inmigrantes que viven en América, en estos países especialmente. Mi reflexión va en función de los países de la comunidad andina. Entonces, nosotros conseguimos articularnos. Es muy fuerte el movimiento de la sociedad civil, los colectivos de las mujeres inmigrantes en Bolivia, en Ecuador, Perú. Ahora Perú se está organizando la migración también, la migración en Perú y de Colombia. Entonces tenemos esa oportunidad y todos, la mayor parte de ellos pertenecen a la red Sin Fronteras. O sea, la mayor parte somos parte de la red Sin Fronteras. Entonces, una cosa importante de este proceso de diálogo, porque ya comenzamos el diálogo, digamos, a nivel más local, a nivel más, digamos, popular, llamaríamos así, ¿no? Entonces el diálogo ya se inició y una de las grandes fortalezas que está consolidando este diálogo es justamente la plataforma de regularización ya. Entonces, esto está moviendo mucho con los compañeros también, inclusive la Argentina, con Bolivia, porque aquí hay una característica importante en São Paulo, especialmente en São Paulo, la comunidad dentro de los países de la comunidad andina, la población mayormente numérica y de mayor presencia aquí en São Paulo es la boliviana. Luego, después de esa población boliviana, viene la población paraguaya, luego está la colombiana y estamos los peruanos. O sea, en términos de la ubicación geográfica y los chilenos también, la población chilena. Entonces, más lo que se nota aquí, y en otros países ocurre lo mismo. Me decían las compañeras de Chile, las compañeras de Argentina, digamos, la mayor cantidad de representación de migrantes y migrantes es muy fuerte de estos países. Entonces, es importante, mis reflexiones van en función de ese conocimiento, de ese, digamos, aproximaciones de la realidad, de lo que piensa la población inmigrante en la comunidad, en los que estamos en estos procesos de movilidad humana. Entonces, una demanda, yo quería colocar mis contribuciones en función del contexto ahora de la pandemia. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia ya ocurrían algunas características propias de las problemáticas de la migración. Mas en este momento de la pandemia, y eso en diálogo con los diferentes grupos, estamos llegando a llegar a algunas conclusiones importantes que de alguna manera en las propuestas que Aida presenta están inmersas. Mas yo quería un poco puntuar algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema laboral, el tema trabajo.
con esta pandemia, la cuestión, digamos, de trabajo, la crisis se ha profundizado. Hoy, según informaciones todavía preliminares de la Organización Internacional del Trabajo, la mayor parte de poblaciones que están en la comunidad andina, aproximadamente 94%, están en las condiciones de informalidad. O sea, solamente 6% de esa población está en una situación, digamos, de formalización de su condición de trabajo, o es microempresario, o es emprendedor y que está, digamos, legalizado o formalizado. Mas el grueso mismo está en situación de informalidad. Y en ese contexto de la informalidad hay un sector importante que ocurre en Perú, que está ocurriendo en Perú, que está ocurriendo en Brasil, en Ecuador, en los países de la comunidad, es la cuestión de se agravó, se aprofundizó el tema de las condiciones de trabajo análogas de esclavo. Entonces hay una condición de extrema precariedad en ese contexto, si es que lo hay, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que podríamos conversar a manera de compartir algunas cosas. Y otra cuestión es la cuestión de la salud. Con este problema de la pandemia, por ejemplo, aquí en Brasil, y yo también me entero de otros países de la comunidad andina, de que las posibilidades de acceso, por ejemplo, a internamiento o algún tipo de tratamiento, de apoyo, tratamiento, no, sino atendimiento en casos de COVID, está siendo limitado. En el caso del Perú, para los venezolanos, en el caso de Brasil, para las comunidades bolivianas, peruanas y africanas. Entonces hay una digamos, no tenemos datos exactos, tanto es el problema, la complejidad del problema, que en los informes que debería hacerse a través del Sistema Único de Salud, que es un sistema bastante excelente, que es una de las respuestas excelentes en Brasil, en términos de respuesta al problema. Mas como el problema se ha agravado hoy, estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Nunca se imaginó que en São Paulo, que es una ciudad, ustedes deben conocer, o si no conocen, es una ciudad que te disponibiliza recursos, infraestructura, en algunas regiones hasta a niveles de alto nivel de atendimiento en términos de operaciones, de cáncer, etc. Entonces, en este contexto de la pandemia, este servicio se ha colapsado. Por ejemplo, ahorita hay filas de, ¿quién iba a imaginar? En São Paulo, en algunas ciudades de Brasil, yo estoy me enfocando en São Paulo porque aquí vive el mayor contingente de inmigrantes. Entonces, en São Paulo, ahorita estamos teniendo problemas de oxígeno. Los servicios públicos están se preparando porque se vienen, según los cientistas están diciendo que abril va a ser mucho más terrible que marzo. Entonces, en todo ese contexto de colapso en la salud, la falta de vacunas también, porque ustedes deben acompañar toda la política genocida de este gobierno aquí, ¿no? Y algo parecido está ocurriendo, especialmente en Colombia, especialmente en Perú y Ecuador. Nosotros ya vimos, y ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que a través de digamos, las diversas instancias multinacionales, como el caso de la comunidad andina, ¿no? ¿Qué respuestas emergenciales? Entonces va a ser muy importante las contribuciones, las colocaciones de ahí en relación a digamos, una política emergencial ya en la comunidad andina. No es posible esperar más, y eso está ocurriendo en nuestros países. Otro tema que quisiera compartir con ustedes, que está de alguna manera dentro de las directrices o los ejes de las atribuciones de la comunidad andina, es la cuestión de la seguridad alimentaria. Nosotros estamos
pasando y debemos profundizar la crisis de falta de alimentos y la disponibilidad de alimentos. Hoy estamos viendo un problema grave que estamos viendo y me están comentando de Perú, de Ecuador, también de Argentina y también de Bolivia, el problema de la carencia, los recursos para poder adquirir alimentos, comprar, porque con estas digamos, estas lockdown que está sucediendo, está impidiendo que ese grueso de la población inmigrante andina es informal, ella no está saliendo igual a salir como ambulante, a hacer servicios domésticos, no domésticos. ¿Por qué? Porque está impidiendo, no se tiene un ingreso. Y los, digamos, los programas de asistencia, de emergencia, me dicen que en los países que están ahí también y aquí en Brasil es muy limitado. Nosotros, por ejemplo, hay un programa aquí emergencial del gobierno que fue meses atrás, fue un valor más o menos equivalente en dólares, sería unos $200, 200 y pocos dólares. Entonces eso se ha disminuido ahora. O sea, ahorita van a recibir aproximadamente $60. Y el acceso de la población inmigrante es, según se tiene información por la Caja Económica Federal, que es un banco que te da ese tipo de información, solamente están beneficiados con eso un promedio de 5% de inmigrantes. ¿Eso qué significa? El inmigrante en nuestros países de la comunidad andina están siendo poco beneficiados con estos programas emergenciales, está batiendo en las puertas a las comunidades inmigrantes el hambre, la falta de comida, y se está aquí, hay todo un movimiento de apoyo humanitario, de solidaridad. Y ahí viene un potencial importante de nuestra comunidad inmigrante digamos, de origen andino. Nosotros traemos toda una escuela de formación comunitaria. Por ejemplo, las cocinas comunitarias, las ollas comunes, que es muy conocido en nuestro país. Eso se está comenzando a tener una presencia fuerte aquí. Entonces la gente está comenzando inclusive los propios brasileros están como que entrando en esa dinámica también por la influencia y la, digamos, incidencia que están haciendo los inmigrantes. Entonces hay una situación bastante preocupante. No sabemos cuántos están enfermos con COVID como inmigrantes, no tenemos ese dato, no sabemos cuántos inmigrantes están muriendo por el COVID, no tenemos esos datos, lo que tenemos son redes de solidaridad, redes de comunicación, donde nos comentan, se internó y ya no salió. Entonces, la situación está bien preocupante y algo así nos comentan las compañeras de Colombia, las compañeras de Ecuador, las compañeras de Perú también. Para los inmigrantes venezolanos y especialmente las mujeres, está siendo bastante más dramático porque acompañado de eso. Entonces ahí viene cómo las políticas públicas responden a esa problemática. Entonces es importante cómo en el Parlamento andino, en este espacio que estamos, digamos, a pesar de tantos años de vida, mas hay un dato bien preocupante, según la OMPE de Perú, que solamente 67%, digamos, no conoce qué cosa es el Parlamento andino. Y quien conoce un poquito son 37%. Entonces, quiere decir que hay una demanda grande. Nosotros apostamos este fórum digamos, de la comunidad andina, del Parlamento, mas es importante la divulgación. Si se hizo la divulgación, excelente, mas tiene que hacer una divulgación más fuerte porque la gente no conoce. Entonces, haciendo una breve encuesta, preguntábamos a las comunidades quién conoce, quién sabe del Parlamento andino, y justo en esta época de campaña electoral,
En el Perú, nosotros aquí hay un grupo de peruanos y peruanas que estamos haciendo campaña por Verónica y haciendo campaña también por el Parlamento Andino, por ahí. Entonces nos preguntan, la primera pregunta, ¿qué es el Parlamento? Entonces, lo que nosotros estamos viendo la necesidad de es en este espacio divulgar, hacer algo bien masivo, insistir, porque los neoliberales que se encuentran y están en este largo tiempo, ellos no les interesa la integración. Y eso es muy claro en las comunidades de inmigrantes. Cuando se trata de integración, los propios espacios de los consulados, ese asunto no se toca. Entonces hay todo un, digamos, la integración es casi natural. Por ejemplo, el Perú, aquí en Brasil es muy conocido por su gastronomía. La gastronomía peruana es muy conocida aquí, aunque en términos numéricos nosotros no somos esa población, digamos, ahorita estamos en un promedio de 5.000 que en São Paulo, que vivimos en São Paulo, que es el grueso de la población inmigrante. ¿Qué se conoce de Perú? Se conoce Machu Picchu y se conoce la comida, la gastronomía peruana. Aquí se han abierto varios restaurantes, varios tipos. Entonces, en relación a la comunidad boliviana, se conoce bien más porque la comunidad es enorme, aparte de su gastronomía, aparte de la música. O sea, hay de alguna manera diálogo, hay una integración. Y ese esfuerzo de los últimos años ha sido muy interesante. Y un factor importante que ha contribuido y que está siendo modelo para otras regiones de Brasil es la política pública que se construyó y que se promulgó aquí en São Paulo, ¿no? Nosotros tenemos la Secretaría, la Comisión de Migración, como política pública del Estado de São Paulo, del Estado y la Prefectura o la Municipalidad de São Paulo. Entonces, ese espacio está permitiendo mayor diálogo, mayor afluencia para poder un poco responder a las demandas, ¿no? Entonces, en relación, quería una última reflexión. No sé, Paulo, tú me controlas el tiempo. Ya me dices cuánto tengo todavía de tiempo. Sí, yo te iba a pedir para ir concluyendo. Si puedes concluir Ya, en 2, 3 sí, minutos, te sí, agradezco. sí. Para ir concluyendo, hay una cuestión importante que es la cuestión de la presencia femenina en la migración. Y yo me entero recientemente por datos, pensé que solo era en los últimos 5 años. No, es en los últimos 15 años el aumento de la migración femenina juntamente con los niños. Entonces, vienen con los hijos. Se sabía que anteriormente la migración era básicamente masculina, mas en estas regiones la migración femenina está muy relevante. Y ahí viene el trabajo que estamos haciendo. Y entra en mucha coincidencia con lo que manifestaba la importancia de la democracia paritaria. Es importante, hay muchos espacios que muchas veces se dejan de lado porque no se conocen. Entonces nosotros venimos trabajando con esta perspectiva de género y la interseccionalidad, más sin dejar digamos, como una cuestión de lado, más bien como una cuestión importante, la cuestión política, la cuestión en términos de ese modelo neoliberal, que hace que hoy en esta crisis se evidenció cómo ese espacio familiar, la casa de la familia, se tornó un espacio laboral, un espacio de explotación, porque el capital, él se beneficia porque hay quien está haciendo el trabajo que el Estado debería responder. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado es la violencia. Eso es un asunto serísimo, y aquí hay una serie de dificultades en nuestra región, en realidad. El retroceso, el conservadurismo, la influencia de los sectores, digamos, patriarcales, racistas, todo eso se está evidenciando en esta crisis, y eso está generando enormes dificultades. Para ustedes más o menos tener la idea, el trabajo que hacemos con mujeres, con lideranzas aquí, una demanda, aparte de la comida, porque es el trabajo, el tema de alimentación, comida, salud, vienen los problemas de orden emocional,
Nosotros estamos teniendo problemas serios de muchas mujeres que en este contexto quedaron solas. Hay casos de muchas familias donde el hombre se fue a otra familia, volvió al país por la cercanía y la mujer se quedó sola con los niños. Entonces, hay un abandono también en ese sentido. Entonces, son problemas, son muchos problemas. Entonces, yo quedé muy, para finalizar, Paulo, me quedé muy Sí, interesada en las propuestas sí. de ahí vamos a ir dialogando. Si no da para concluir, podemos ir dialogando paralelamente. Es eso. Sí, Gracias. sí, sí. Después yo te devuelvo la palabra y puedes volver a esos temas para concluir. Yo creo que podemos hacer más unos 20 minutos de diálogo, ¿no? Bueno, hasta cuando ustedes quieran. Yo por mí me quedo aquí. Ya es feriado, ¿no? Agradecer a la gente que se ha tomado el tiempo justamente en víspera de Pascua, ¿no? Cuando también podían estar ahí con sus familias, han dado ese tiempo, porque esos temas son muy importantes. Y para complementar, yo creo que, eh, Soledad, tú traes temas que son claves para nuestro debate, ¿no? O sea, cómo América Latina enfrentará el hambre. O sea, ese es un tema de la orden del día. ¿Cuáles serán las estrategias que debemos tomarla plurinacional, porque solamente un país de la región, ni mismo Brasil o Argentina, será capaz de enfrentar solo? O sea, es necesario unir fuerzas. Otro tema tan importante que tú traes, y eso es un desafío para los compañeros Adolfo, compañera Aida García, justamente el tema de la transparencia con los datos, ¿no? Sobre la pandemia, sobre los inmigrantes, ¿no? No sabemos muchas cosas de lo que pasa, ¿no? Dentro de esta pandemia, ¿no? Y otros temas tan importantes como de la participación. Y comparto con ustedes que yo conocí a Soledad cuando era coordinador de migrante, justamente cuando hacía la audiencia pública, ¿no? Para construir la ley que transformaba la política migratoria de São Paulo en una política de Estado, ¿no? Que es otro material muy importante, ¿no? Que puedo compartir también con ustedes en algún momento, cómo fue todo este proceso de construcción de una política pública de São Paulo que es reconocida internacionalmente como una política así consistente. Entonces, vamos a hacer de nuevo. ¿Qué te parece? Mocha, tú eres la anfitriona aquí, ¿no? ¿Te parece bien? Volvemos con Adolfo y seguimos la ronda. Sí, ¿O sí, tú claro que quieres? sí. ¿Sí? Sí, volvemos con Adolfo, ya que le hemos presentado algunas propuestas, ¿no? Sí, Es exactamente. importante para aclarar a Soledad que, en fin, a mí me queda claro que estamos hace muchos años en muchos diálogos. Cuando planteamos esa formalización del diálogo, es específicamente con el Parlamento andino, situación que no hemos tenido antes, ¿no? Por supuesto que tenemos otros muchos espacios de diálogo y por supuesto que tenemos cantidad de jornadas de 3, 4 y 5 días para los diagnósticos de todo el problema que tenemos, ¿no? Yo he querido centrar un poco las propuestas en qué es posible hacer desde el Parlamento andino y qué cosa no. Y he prescindido del diagnóstico por razones pues estrictamente de tiempo, ¿no? Por supuesto que las propuestas son infinitas. 60 en el Foro de las Américas y capítulos completos en el Foro de Europa, ¿no? Entonces, 10 minutos no sirven para resumir, pero efectivamente sí he tratado de concentrar en aquellas 10 propuestas que sí pudiesen ser concretas para tratar en un diálogo, digamos, con el Parlamento andino formalmente, ¿no? Entonces, más bien invitamos a Adolfo para algún nivel de reflexión con él. Ok, adelante, Adolfo. Gracias. Dos dimensiones, una la específicamente andina y otra la sudamericana, al menos. En el caso de la reflexión en torno a lo que ocurre con el Parlamento andino, tenemos abierta la agenda para incluir los 10 puntos planteados por Aida. De hecho, el 25 de marzo, hace pocos días atrás, se realizó en Colombia la quinta reunión, el quinto encuentro del Sistema Andino de Integración
y uno de los puntos específicos trabajó precisamente el tema de la migración y la movilidad humana. Es una recomendación ya de este evento, de este quinto encuentro del sistema de integración andino, sobre el tema específico de migración. Allí, por supuesto, participaron todas las cabezas. Estuvo muy presente el sector de salud con mucha fuerza para introducir el enfoque planteado por Soledad y también los puntos planteados por Aida. El otro espacio de discusión sobre los puntos planteados acá se están desarrollando dentro de un encargo que tiene el Parlamento andino para la producción de normas comunitarias. Y no solamente respecto de salud, sino también respecto de manera específica a la cuestión de las vacunas. Como ustedes saben, el Parlamento andino ha sacado ya una resolución. Hace un mes atrás esta resolución se ha consolidado para pretender la universalización y el acceso de la vacuna, para adoptar mecanismos comunitarios de adquisición y de distribución de las vacunas, y sobre todo, un hecho muy importante, generar un sistema de planificación que atienda a los sectores más vulnerables, entre ellos las y los migrantes, pero también los pueblos indígenas. Entonces, todo esto ya forma parte de la agenda de trabajo del Parlamento andino, y me place de sobremanera que los conceptos vertidos acá, las propuestas que está manifestando Aida, la perspectiva de trabajo que plantea Soledad, estén en la línea de la agenda del Parlamento andino. Estamos esperanzados en que estas propuestas puedan tener una voz específica como resultado de las elecciones que se realicen en Perú, y que ese sea, digamos, el nuevo disparador para concretizar varios de estos temas. Y la otra dimensión, la dimensión que va un poco más allá del Parlamento andino y que sí tiene que ver con nuestra perspectiva de trabajo, con la perspectiva esta de la integración, es considerar qué es lo que sucede en otros ámbitos comunitarios. Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia comparten además una zona ecológica fundamental, que es la región amazónica. Y además de ser países andinos, son países amazónicos. Por eso estamos intentando reactivar el Parlamento amazónico, que nada más para información, ahora en este proceso de reactivación, que es de los últimos 2 meses atrás, la presidencia ha tocado a el senador Trat de Brasil, que está liderando por el momento la reactivación del Parlamento andino. Fíjense ustedes, más allá de Brasil, Paraguay y Uruguay, el resto de los países en Sudamérica prácticamente son países también andinos. La incorporación de la Argentina, la incorporación de Chile, son aspectos fundamentales para ir creciendo en los sentidos de integración. Lo manifestado por Soledad hace pensar en la necesidad que las propuestas de Aida también sean discutidas en estos otros escenarios de integración de manera paralela. Por eso es que estamos buscando una relación mucho más operativa, mucho más concreta, primero a nivel de los parlamentos, con el Parlasur, con el Parlamento amazónico, el Parlamento indígena, y también con el Parlamento latinoamericano. Y en ese orden de cosas, entonces, la agenda se tiene que plantear en algo que vaya más allá de la propia identidad andina. Es algo más abarcador, sin negar la especificidad y la legitimidad de la propia identidad andina, ver también los otros sentidos identitarios que están presentes en el momento de ver temas
transversales, pero al mismo tiempo puntuales, como la movilidad social, la migración, la perspectiva de la despatriarcalización y la descolonización. Yo me quedo inicialmente allí y de todas maneras les invito a observar un poco la página oficial del Parlamento Andino. Le hemos dado mucho más fuerza al ámbito de la comunicación. Lamentablemente los recursos también ahí son escasos, pero nuestro equipo de comunicación con sede en Bogotá ha empezado a trabajar todos los elementos que nos permitan incorporar estos temas, también como la información pública. Bueno, temas paralelos, y con esto concluyo. Enfrentar de manera conjunta el plan de vacunación, las políticas de Estado respecto de la pandemia, cruzar esto con la propuesta de un plan, de una estrategia a distinto nivel de tratamiento de la deuda externa, que va desde la condonación hasta la reprogramación y el diferimiento, especialmente en el caso de la CAF, y que nos permita, desde esa perspectiva, contar con recursos suficientes para operar vía una alternativa que ya se probó en el mundo hacia fines de los 80 y principios de los 90 y que funcionó casi cuando terminaba el siglo anterior, y es este concepto de deuda por desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que varios de los créditos que responden a otro tipo de dinámica, en vez de estar pagando los intereses por esos créditos, esos intereses se invierten en, por ejemplo, la problemática de salud o la reactivación económica, o pensar en el criterio planteado también por Soledad de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Bueno, me quedo allí y me place que se haya abierto este espacio de diálogo. Un apunte final. En este mes de abril, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, se va a realizar una reunión internacional de la llamada RUNASUR, que es el componente social de UNASUR. Esta propuesta tiene que ver con lo planteado por ambas, por Aida y por Soledad, de encontrar, más allá de los espacios institucionales formales de los parlamentos, de las reuniones de cancilleres, etcétera, de las autoridades, espacios de deliberación, espacios de control, espacios de vigilancia y sobre todo de participación ciudadana. Estos escenarios entonces también están abiertos, pero insisto, son asuntos que no tienen que ver únicamente ya con la comunidad andina, sino con esta otra propuesta mucho más marco, que estimamos va a generar alguna polémica porque hay gente que está en contra de la integración, pero bueno, ahí está la apuesta lanzada, bajo el rótulo de integración de la integración, para reunir a todos los organismos internacionales que tienen que ver con las temáticas que trabajamos. Mil gracias por el espacio. Gracias. Adolfo, Perfecto. Para mí también. Mil gracias. Y nosotros, si quieres, nos ponemos un poco más maximalistas. 1.000.000 de gracias. Y no solamente gracias, porque ha sido muy valioso. Solamente algunas reflexiones sobre esta aproximación final que nos hace Adolfo, ¿no? Indudablemente que hay mecanismos de información del Parlamento andino y son muy importantes las resoluciones. Requerimos, sin embargo, achicar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace, porque la realidad en el Perú todos los días estamos teniendo con 200 y 250 muertos cada día, mientras efectivamente hay un excedente de vacunas en un país y hay un bien escaso en otro país. Entonces, cuando hablamos de la universalización del acceso, vamos a tener que tener una salida andina, porque, por ejemplo, mientras que el Perú ya tenía un compromiso de 2 millones más de Sinopharm, que es la vacuna china,
efectivamente el pedido no se ha cumplido. Entonces, tenemos que tener un mecanismo concreto que resuelva en la práctica esta resolución de universalización del acceso. Y es en ese sentido, digamos, que una voz fuerte del Parlamento andino no lo va a resolver en el sentido de que no es el Parlamento el que nos va a permitir el acceso, pero efectivamente una posición firme a resolver un acceso comunitario como debiera ser su mandato, efectivamente ayudaría mucho que mientras en un país tienes 40 millones de excedente, en otro país, o sea, ni siquiera tienes 1 millón, ni siquiera están vacunados los de emergencia de primera fila en esa situación, ¿no? Para nosotros como espacio, como Red Sin Fronteras, sería muy importante el tema de la regularización ya, porque el hecho de la no regularización está impidiendo que en el terreno humanitario la gente acceda al comedor popular, acceda a la comida, acceda a un techo o acceda a una casa de refugio. Simplemente con esta desinformación de decir que un inmigrante es un ilegal y no un ser humano con derecho, digamos, al ejercicio pleno de derechos humanos que pasa indudablemente por el tema alimentario, ¿no? Por supuesto que es importante lo que tú señalas ahora. A mí se me ha hecho una entrevista sobre el tema de la deuda externa. La deuda externa se vuelve a poner en agenda para condonación, para diferimiento, para reprogramación. Entonces es un tema que tiene que entrar a nuestra agenda, ¿no? Luego, en el tema de la CAF, la prioridad de la CAF había sido, digamos, gastos en infraestructura de los grandes, de las grandes corporaciones de la construcción. Y efectivamente, todos sabemos que el que quiere hacer obra pública tiene 3 elementos, que es fierro, cemento y uña, como decimos nosotros. Es decir, una gran situación de corrupción cuando nosotros vamos a necesitar fondos también, no solamente los fondos fiscales nacionales, sino apelar a la banca regional. Sería muy importante, por ejemplo, como el Fondo Monetario se ha pronunciado por la renta básica universal, pronunciamientos, o sea, no es que el Parlamento nos va a entregar los fondos para el empleo, pero un pronunciamiento en el sentido de apoyar el tema de la renta básica universal, que ya no es un tema ideologizado, porque en algún momento se dice es la izquierda la que quiere dar renta básica universal. No, lo está pidiendo el Fondo Monetario, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo España, lo está haciendo un conjunto de países al margen de la posición ideológica, digamos, de estos gobiernos, ¿no? El tema del canje de deuda por desarrollo es un tema fundamental porque bien hace Paulo en plantear efectivamente cómo se va a enfrentar el hambre a un problema que nunca resolvió la soberanía alimentaria, pero ahora está con problemas de inseguridad alimentaria, ¿no? Más allá de la defensa programática de nuestra soberanía y práctica de nuestra integración alimentaria soberana, la realidad es que durante mi presidencia de Aladi veíamos cómo el Asia intercambia entre ellos 70%, Europa intercambia entre ellos 50% y América intercambia entre nosotros 17%. Durante mi gestión avanzamos a saltar al 18, al 19 y todavía no terminamos de rozar el 20. Entonces es fundamental todo ese tema que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? Y lo último, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, sería muy importante ser invitados como Red Sin Fronteras al evento del Runa Sur, es decir, el sur de las gentes, dicho en castellano, ¿no? Porque me refiero que ese Runa se ha referido al Runa en quechua, de la gente, ¿no? Porque nosotros ya vivimos el tema del Mercosur social. Pablo y yo hemos sido activos del Mercosur social y podía yo ir incluso al Mercosur social en tanto embajadora representante del Mercosur a impulsar esta contraparte social. Y efectivamente esta parte social que pudiese tener el UNASUR para nosotros es importantísima porque puesta por delante la integración y no solamente el Parlamento andino. Claro que queremos fortalecer UNASUR, así lo que hicimos con Samper. Cuando Samper va al evento nuestro de migraciones, justamente el eje a discutir con él era el UNASUR social, sin que se llamara RUNASUR, pero era el UNASUR social justamente a partir de la experiencia del Mercosur social. Lamentablemente Lenín Moreno le quitó a UNASUR
incluso local, cuando nosotros nos disponíamos a instalar el UNASUR social. Y por supuesto que quisiéramos el fortalecimiento de CELAC, y para eso nos es importantísima, por supuesto, la presencia de México, la presencia de Cuba, la presencia de Venezuela, la presencia ahora del triunfo que se produzca de los países del sur, de los países andinos, de este eje Ecuador, Perú, Bolivia, como un eje fundamental que pudiese fortalecer el conjunto de estos organismos, ¿no? Entonces, yo termino diciendo que agradezco enormemente agradezco la reunión porque nos permite discutir los temas más allá del proceso electoral, porque uno participa en un proceso electoral no por una curul, participa en un proceso electoral también, en fin, yo doy batalla hace 50 años de mi vida, participa para posicionar ideas, para dar debates programáticos, para ganar auditorio a nuestras propuestas, y indudablemente la derecha sacó de la agenda la integración y puso por delante, pues en el caso peruano, en el caso colombiano, en el caso mexicano, la Alianza del Pacífico, es la lógica de una articulación comercial. No es que nosotros despreciemos la existencia del mercado. Yo siempre he dicho, ¿no? El mercado existe pues desde que existe el comercio en la humanidad. Lo que no queremos es el Dios mercado, porque nos quedó claro que el Dios mercado no ha resuelto estos 125.000 muertos que tiene el Perú, no ha resuelto esta deserción escolar masiva que hay en los niños andinos y en los niños quechuas y en los niños amazónicos en el Perú, ¿no? Entonces, indudablemente que el comercio es fundamental, y desde Aladi uno ve efectivamente la integración de comercio, de infraestructura, de carreteras, pero efectivamente la integración política, la integración social, la integración de los pueblos, como diría Mayátegui, ¿no? La unidad de los pueblos resulta fundamental. Entonces, Adolfo, yo reitero, no mis 1000 gracias, sino mi 1.000.000 de gracias, porque eso nos ha permitido con Paulo que podamos tener un interlocutor contigo, porque no eres cualquier interlocutor, eres ni más ni menos que el presidente del Parlamento Andino, y para nosotros es una oportunidad inmejorable, ¿no? Y la participación de nuestras compañeras Brasil con las comunidades peruanas en Brasil y con las comunidades migrantes es fundamental, porque hemos defendido desde siempre en nuestros espacios. Cuando Pablo te habla de 300 organizaciones sociales participantes de migrantes, o en Europa de 500, efectivamente, el protagonista es el migrante. Y por eso es que queremos en esos organismos de integración no organismos de arriba de los estados, sino contrapartes sociales que tengan la interlocución a partir de ser protagonistas, ¿no? Entonces, creo que tenemos un lenguaje común, una mirada común y una perspectiva estratégica, efectivamente, desde una lucha social, política y de izquierda, para ir sin ambigüedades, que venimos dando pues históricamente, en el que hemos comprometido no una coyuntura electoral, hemos comprometido 50 años de nuestra vida, hemos cometido un proyecto de vida esto, ¿no? Y por supuesto que para nosotros la causa boliviana es una causa fundamental, la más cercana a nosotros, ¿no? Y también lo ha sido para Paulo, también lo ha sido para Brasil, también lo ha sido para nuestro continente. Así que la gratitud es eterna, más allá de los resultados electorales de este 11, que esperamos efectivamente sean resultados positivos para nuestros pueblos, para nosotros, para nuestras banderas que levantamos. Pretendemos levantarnos con un triunfo electoral también el 11 de abril, como no. Lamentamos que en Chile se hayan postergado las elecciones por decisión de Piñera, pero efectivamente estamos ante un momento muy importante, como una nueva oleada progresista, y yo considero que haber hablado del fin del ciclo progresista fue una tesis inmovilista, porque teníamos grandes triunfos populares al margen de derrotas en los procesos electorales. Vemos los temas bastante más allá de lo electoral y no perdemos de vista una mirada estratégica, ¿no? Entonces, disculpen lo extenso, pero yo me despido y agradezco enormemente y estoy muy gratificada de haber tenido esa reunión entre nosotros, y por supuesto hacerla en vivo y compartirla con nuestros seguidores y con la red Sin Fronteras, que por supuesto tiene muchos seguidores en el mundo, ¿no? 1000 gracias nuevamente, Adolfo, ¿no? Ok. No sé si Soledad quiere despedirte. Eso. Me voy a despedir. Bueno, yo solo quería reforzar dos reflexiones que para mí es importante de este espacio que compartimos. Una cosa importante que
que creo que es fundamental. Hay varias instancias de diálogo, hay varias instancias de, digamos, de compartir, varias instancias de construir integración. Entonces yo creo que es bien importante caminar por todas esas instancias. La instancia, digamos, institucional es fundamental. Se avanzó con todas las dificultades, se avanzó en términos digamos, de legislación, ¿no? Mas hay muchas cosas pendientes todavía. Es difícil un parlamento andino con un perfil, porque de alguna manera son los gobiernos los que marcan la línea para el comportamiento o la propuesta del parlamentario, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, hemos estado en un contexto muy adverso para América Latina, con el problema de Bolivia, con el problema de Chile, que Bolivia recientemente recuperó su democracia. El Perú está en una profunda posibilidad de cambios. Esperamos que sí. Hay mucha expectativa. De cualquier manera, creo que ese diálogo institucional, mas yo insisto y trabajo en función de diálogo local, diálogo o que nosotros llamamos el diálogo de la base, el diálogo con las diversas comunidades, que de cualquier manera ya se avanza a través de la Redes Sin Frontera. Hay un contingente importantísimo, mas precisamos ampliar, precisamos abrir, porque es muy difícil en ese contexto de extrema crisis humanitaria no poder sumar fuerzas. Entonces, en esa línea va mi reflexión y creo que por ahí vamos a ir compartiendo. Para mí, muchas gracias a ustedes por esa oportunidad de diálogo y vamos a compartir información. Y estamos con Verónica el día 11 de abril, Aida. Yo estoy con mucha expectativa. Estoy acompañando. Gracias. Y yo creo que sería histórico, la primera mujer presidente en el Perú y la única presidenta mujer en América Latina. ¿Ya te imaginas eso? Entonces esperemos que sí. ¿Ya? Muy Obrigada. bien. Adolfo, para despedirte. No, pues nuevamente reitero mis agradecimientos. Creo que es necesario cultivar formas de relación horizontal, porque más allá de los cargos, somos ciudadanas y ciudadanos y preocupados por lo común, defendiendo nuestras diferencias, pero nunca negando lo común. Mil gracias a todas y todos por esta invitación y por el diálogo. Gracias. Cuente con la Red Sin Frontera para construir ese espacio de la Runa Sur. ¿Era así? Runa Sur, ¿no? Y Runa Sur. Runa Sur. Estamos en esto. Cuente con nosotros. Y Perfecto. bueno, para terminar, Mocha, un mensaje corto para la comunidad peruana migrante que nos asiste y que nos asistirá, pues eso está grabado. Claro que sí, encantada. Para toda la comunidad peruana migrante, un saludo especial. Saben ustedes que la población migrante en el Perú es 3,5 millones de migrantes tenemos en el Perú. 11% se ha ido del Perú por falta de oportunidades económicas, de empleo, de vivienda, incluso de estudios. Tenemos una enorme fuga de talentos desde el Perú, ¿no? Nosotros el 11 de abril tenemos una gran oportunidad de volver a tomar en nuestras manos las riendas del Perú. Y se encuentra en esos momentos Verónica Mendoza disputando las cabezas que tienen la oportunidad de llegar a la segunda vuelta para aspirar a la presidencia de la República. 997,000 peruanos votarán desde el exterior. El único momento difícil que se ha presentado esa semana es que 100,000 menos lo harán de Chile, porque así lo ha dispuesto el consulado peruano y la Cancillería chilena, ¿no? Tendremos entonces 897,000 peruanos votando en el exterior. Por primera vez hay un distrito número 27, distrito electoral múltiple, en donde los peruanos además elegirán dos representantes de peruanos en el exterior. Nosotros desde la bancada nuestra planteamos que fueran 5. Lamentablemente el Fuji Congreso, que se cerró, impuso con su mayoría absoluta que fueran solo 2. Sin embargo, es una nueva oportunidad.
y todos los peruanos en el exterior votan también por el Parlamento andino. Bien se ha dicho que conocemos poco del Parlamento andino, los viejos representantes que saldrán, nosotros queremos que se vayan todos, representaban una propuesta que no quiere la integración. Queremos aspirar a un nuevo momento político de toda la América Andina, de toda la América Latina, y los invitamos a votar por Juntos por el Perú, y en el caso mío, compito en el Parlamento andino con el número 2. Por primera vez se aprobará en el Perú una participación de paridad y alternancia. La mitad seremos hombres, la mitad mujeres. Hoy día el 100% de representantes andinos no solamente tienen la mayoría fujimorista, sino que además el 100% son varones. Pedimos una oportunidad también para las mujeres, ya que representamos el 50% de la población nacional, pero además el 55% de las migrantes efectivamente son mujeres que van a tomar una decisión. Un abrazo a todas, un agradecimiento a Red Sin Fronteras, a Paulo y a los compañeros que nos acompañan. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos. Una excelente Pascua para todos y todas. Gracias. Chao, chao.